Lo mejor es usar lo menos posible las redes sociales, En nuestra identidad como latinoamericanos, comprender que porque siempre hemos vivido de leyendas, de mitos, de cuentos. el desarrollo del realismo mágico como una corriente literaria propia de América Latina marca un antes y un después en la literatura. Florentino y el Diablo es algo tan común y corriente que pues es un personaje que habla con el diablo. En el mundo imaginario eso es posible, así como la Sayona, como miles de cosas. O como El Silbón. Salió la novela póstuma de Gabriel García Márquez en agosto. Nos vemos, que no ha tenido la oportunidad, pues yo le invito a que la lean. Si usted tuviera que hablarle a un joven de 18 años sobre el realismo mágico, ¿cómo lo haría? Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Fíjense muy bien la relación entre realidad y ficción. Habla García Márquez. La explicación de esto es mucho más simple, mucho más banal de lo que parece, porque es el propio reflejo de nuestro inconsciente colectivo, de nuestro imaginario latinoamericano, delirante y absurdo, sin embargo, tan veraz como los rayos del sol de una mañana de un día que, por arte de magia, dura 100 años. Black Sheep Gallery presenta Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Puedo decirles que es un gusto presentarles a nuestro invitado de la mañana de hoy, el profesor José Sánchez Lecuna, escritor venezolano, licenciado en Letras, magíster por la Universidad de Bordeaux III y doctor en Letras por la Universidad de París IV en la Sorbona. Desde 1983 es profesor de Literatura Occidental y Francesa en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela y desde el año 2002, docente de Mitología Medieval y Análisis de Imágenes y arquetipos en textos literarios en el Centro de Estudios Jungiano de Caracas. También fue profesor de mitología griega en la Universidad Metropolitana y ha publicado las novelas El viaje inefable y Memorias de la Esperanza. Además, fue finalista del Premio de la Crítica a la novela del año 2008 en su primera edición. Ha publicado artículos y ensayos en algunos diarios y también en revistas literarias y ha desarrollado diversas investigaciones sobre la Edad Media, Dante Alighieri y Marcel Proust. Actualmente forma parte del decanato de posgrado y extensión de la Universidad Metropolitana de Caracas. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y que nos dé la oportunidad de tener el privilegio de escuchar su conocimiento con relación a un tema que nos marca a todos los latinoamericanos, como lo es el realismo mágico. Quisiera que, bueno, comenzar esta conversación eh, escuchando su parecer, su criterio sobre la importancia que tiene el realismo mágico para la identidad latinoamericana. Y por supuesto que le cuente a nuestra audiencia qué es el realismo mágico. Antes que nada es importante comprender que antes de la conquista española existía, sobre todo con el Popol Vuh, muchos escenarios de múltiples formas de la imaginería que nacían de la tierra, de las magias y de las leyendas y de las supersticiones de los pueblos. Y todo eso conformaba un mundo imaginario propio. Al llegar los españoles, se instituyó, hubo un sincretismo con el barroco europeo y nació de ahí una nueva manera de imaginar y de concebir las cosas. Entonces, venimos de un pasado que contenía un mundo imaginario inigualable y luego ese aporte europeo, español, que nos da cierta forma, cierta estructura para poder expresar esa imaginería. Y a este respecto, José Lezama Lima, de la expresión americana, señaló lo siguiente, anticipando lo que iba a suceder con el realismo mágico. Todo tendrá que ser reconstruido, invencionado de nuevo, y los viejos mitos, al reaparecer de nuevo, nos ofrecerán sus conjuros y sus enigmas con su rostro desconocido. La ficción de los mitos son nuevos mitos, con nuevos cansancios y temores. Y es a partir
de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier, el 49, y sobre todo el de Pedro Páramo de Juan Rulfo en 1955, que se da inicio justamente a la creación de ese realismo mágico que lo va a retomar posteriormente Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, porque ahí está la esencia misma del realismo mágico. Cien años de soledad es lo que plasma nuestro inconsciente colectivo y arquetípico por excelencia, con el cual nos podemos reconocer como individuo y como sociedad, porque siempre hemos vivido de leyendas, de mitos, de cuentos. En los llanos, Florentino y el Diablo es algo tan común y corriente que pues es un personaje que habla con el diablo, y eso es prácticamente imposible en la realidad, digamos, en la lógica de los seres humanos. Pero en el mundo imaginario eso es posible, así como la Sayona, como miles de cosas. O como el silbón. Escucharlo hablar, profesor, me genera la siguiente inquietud. Además, viéndolo desde su majestad, desde la majestad que tiene usted como profesor, ¿cómo hablarle a jóvenes nativos digitales, como por ejemplo Ana Patricia, que tiene 25 años y quizás menores, jóvenes que están comenzando una carrera universitaria, para que se interesen por este asunto que es fundamental en nuestra identidad como latinoamericanos? Comprender que el desarrollo del realismo mágico como una corriente literaria propia de América Latina marca un antes y un después en la literatura. Si usted tuviera que hablarle a un joven de 18 años sobre el realismo mágico, ¿cómo lo haría? Bueno, haría referencia a Cien años de soledad Mm. y le diría lo siguiente, algo que yo escribí. Gabriel García Márquez construye, al igual que James Joyce con el Ulises o Julio Cortázar con Rayuela, una realidad mítica, un mundo propio que contiene su propio sentido tanto en su forma como en su fondo. Cien años de soledad es una novela con carácter ficticio de toda narración, en la que el tradicional realismo de la novela de la tierra aparece contaminado con fábula y mito, impregnado de humor y de fantasía. Con la creación mítica de un lugar llamado Macondo, que es cualquier lugar, cualquier ciudad, cualquier pueblo de toda América Latina, así como lo fue Macondo. Macondo, un mundo absolutamente imaginario y a la vez plausible, donde vive y muere el coronel Aureliano Buendía, logrando borrar la distinción entre realismo, proponiendo un espacio escritural de fantasía como si fuera una verdad, sin embargo logrando que se convirtiera en una verdad narrativa con sus personajes de ficción, enraizando el todo en el mito y en la historia, equiparando su relato con el de las mil y una noches y como si fuera una parábola con un estilo sin igual. Y Alejo Carpentier había escrito lo siguiente en su prólogo de su libro El reino de este mundo, y esto es muy importante comprenderlo, y es una pregunta, pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? Y me pregunto si esto no es una realidad permanente en nuestro imaginario. Creer en cosas absurdas, constantemente soñando utopías y creando un mundo imaginario eh, a los cuales nos aferramos permanentemente desde nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y hasta nosotros mismos y las futuras generaciones, que conforman un imaginario que no tiene nada que ver con el mundo europeo, occidental o norteamericano o los Estados Unidos, etcétera, sino contiene toda una esencia propia de lo latinoamericano. Y es precisamente ese cisma, por calificarlo de alguna manera, lo que significó el desarrollo como tendencia literaria del realismo mágico, porque nos hace volver a nuestras raíces, nos hace comprender todo el valor que tiene el acervo cultural de todas las culturas en América Latina, sin por supuesto desdeñar
la vasta influencia que ha tenido la cultura europea sobre nosotros. Claro, claro. En el caso de García Márquez, él leyó mucho a los escritores de los años 20, de la revolución novelesca de los años 20. Virginia Woolf con el Orlando, cuyo personaje es un hombre en la época isabelina, pre-renacentista, y en el siglo XVIII cambia de sexo y se convierte en mujer y finalmente alcanza hasta el siglo XX. Entonces es un personaje que atraviesa toda la historia de Inglaterra de ese momento y se transforma. Esa novela influyó mucho a García Márquez, pero sobre todo las novelas de William Faulkner lo influenciaron mucho también. Franz Kafka también fue un autor que él leyó muchísimo y del cual quiso reescribir obras, pero de una manera muy torpe. Sin embargo, le permitió entonces ingresar a un mundo absolutamente utópico, como en El Castillo, en el cual el personaje sueña con un castillo, que es el castillo de Praga, y llegar allá y nunca llega, llega apenas a la puerta, pero no ingresa. Por consiguiente, el castillo es un gran misterio. Un mundo imaginario, utópico, que es nuestra realidad propia. Fíjense, en la novela de García Márquez, Cien años de soledad, hay una dimensión mítica y una dimensión sumamente humana y real. Hay 4 José Arcadio, 5 Aureliano, 17 hijos naturales del coronel Aureliano, todos llamados Aureliano. Hay 3 Remedios, 2 Úrsula, 2 Amaranta. Hay una repetición obsesiva, una reiteración en los nombres de los personajes. De esta forma subraya la reiteración, la simbiosis de identidad personal e identidad familiar e identidad del continente, también del imaginario de nuestro continente. El individuo en sí se multiplica y se diluye. De esta forma triunfa la estirpe. Los nombres se repiten porque las situaciones se repiten. Solo es lúcido Melquíades. Gabriel García Márquez y Juan Rulfo y Alejo Carpentier no son los únicos expositores, autores que marcaron, que se involucraron con la corriente literaria del realismo mágico. También está Manuel Mujica Lainz, o está Carlos Fuente, o la misma Isabel Allende. Pero, ¿por qué indefectiblemente hablar de realismo mágico es hablar de Gabriel García Márquez? Porque es el mayor representante de ese, yo no lo quiero llamar movimiento, yo diría de esa expresión cultural de la imaginación, del mundo imaginario del ser, del sentir latinoamericano. Si usted tuviera que tipificar en 1, 2, 3, 4, 5 o no sé cuántas características para que las personas que nos están viendo a través del live o nos están escuchando a través de la señal de MBO Radio Podcast, les quede aquí el mensaje, cuáles son las características del realismo mágico, ¿cómo podría tipificarlas? ¿Cómo lo haría? El único ejemplo que puedo dar que expresa muy bien su pregunta es lo siguiente. Por ejemplo, con respecto a Remedios la Bella, la que se eleva al cielo, ¿no? ¿Eh? La que levita hasta desaparecer en el cielo, señala Pedro Luis Barcia al respecto. Y fíjense, la virginal ascensión de esta criatura etérea es un buen ejemplo para explicar la dimensión maravillosa que cobra en la novela un suceso ordinario. A propósito de ello, García Márquez le confiesa a Vargas Llosa en una entrevista. Antes de que se pelearan y no se hablaran más. Sí, porque García Márquez se metió con Patricia, la esposa de Vargas Llosa, y él le mandó un puñetazo allá en Barcelona, en los años 70, con el boom literario. La cita es la siguiente, y fíjense muy bien la relación entre realidad y ficción. Habla García Márquez. La explicación de esto es mucho más simple, mucho más banal de lo que parece. Había una chica que responde exactamente a la descripción que hago de Remedios la Bella en Cien años de soledad. Efectivamente,
se fugó de su casa con un hombre y la familia no quiso afrontar la vergüenza y dijo con la misma cara de palo que la había visto doblando unas sábanas en el jardín y que después había subido al cielo. Entonces ahí está realidad y ficción íntimamente relacionados. Es cuando el autor vuelve maravilloso lo real y le da verosimilitud a través de la Exactamente. forma en cómo lo expresa. ¿Cuál es el libro que usted recomendaría hoy? La insoportable levedad del ser de De Milan Milan Kundera. Kundera, porque por su carácter tan contemporáneo con respecto a estos tiempos de superficialidad y de inmediatez. Yo tuve oportunidad de leer La insoportable levedad del ser en el año 1995 y la volví a leer mucho tiempo después y para mí, quizá por mi proceso personal y por mi edad también, fueron dos novelas diferentes. Tiene ese carácter mágico ese texto. Sí, sí, y tiene mucho que ver con nuestra época en que somos una sociedad o un mundo muy superficial y dependemos mucho de la inmediatez, lo que sucede ahorita a través de las redes. Entonces no hay continuidad, sino la gente está pendiente de lo que pasa ahorita. Se olvidan de que tienen un legado y también se olvidan del paso del tiempo que es necesario integrar. Hay que recordar que el pasado 6 de marzo, justamente el miércoles pasado, salió a la luz pública la novela póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos que en primer término, Gabriel García Márquez había dejado expresamente dicho que no publicaran esa novela, aunque al final le dijo a sus hijos que hicieran lo que quisieran. Y bueno, ellos desde hace 10 años venían trabajando acariciando, trabajando la posibilidad de publicar esta novela. No sé si ha tenido oportunidad de leerla, profesor. Si no ha tenido la oportunidad, pues yo le invito a que la lea. No le voy a hacer spoiler, pero sí quiero comentarle a nuestra audiencia que es una novela en la que Ana Magdalena Bach, una mujer, es la protagonista y además trata con gran maestría, como todo lo que escribió Gabriel García Márquez, y este comentario lo estoy haciendo desde mi condición de lectora entusiasta, para nada me considero crítica literaria. Bueno, pues aborda la identidad de la mujer, lo que vive la mujer desde el amor, los permisos que se da una mujer y cómo una mujer disfruta o no de su sexualidad, de la sensualidad y de la pasión, que sin duda alguna este tema es un tema que ha sido transversal a lo largo de la literatura universal, los permisos que se puede dar una mujer o cómo es vista la identidad de la mujer y cómo es tratada la del hombre, que el hombre tiene más licencias que las de la mujer. Pero no vamos a entrar en este tema porque caeríamos en otro asunto que no es el tema, que no es el tema de hoy como lo es el realismo mágico. Escuchándolo, profesor, cuando usted hablaba sobre una novela que recomienda, que es La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, hacía referencia al tema de las redes sociales. Para usted, en lo personal, ¿ha sido un desafío involucrarse con las nuevas formas de comunicación, con las nuevas formas de conexión bidireccional? Que aquí sí realmente está el precepto que estableció Marshall McLuhan en su teoría de la comunicación, de la bidireccionalidad. ¿Para usted ha significado un desafío involucrarse en estas nuevas formas de comunicación? No, a mí me parece que, bueno, yo soy un poco a la antigua. Sin embargo, sí me he adaptado completamente a este nuevo sistema de comunicación. Lo que pasa es que siento que se ha abusado de él y representa hoy en día un karma para el mundo entero. ¿Por qué? Porque se filtran muchas cosas que no tienen nada que ver ni con la realidad, ni con nada, sino son muchas cosas falsas, muchas cosas plagiadas, muchas cosas que no tienen nada que ver, que le quitan tiempo a los niños y jóvenes y adolescentes que pasan horas viendo el celular mientras están en clase, por ejemplo,
En algunas escuelas está terminantemente prohibido usar el celular, pero luego regresan a casa, ni hablan con el padre, ni hablan con la madre, ni con los hermanos, ni con el perro, ni con el gato. Se encierran en su cuarto y viven un mundo absolutamente fantasioso en el cual es fascinante el mundo abstracto y todo, pero se pierden. Y esa relación con la naturaleza y con el ser humano, con el día a día, con el paso de cada segundo, cada minuto, cada día y cada noche es tan esencial para el ser humano para no olvidarse de que el tiempo pasa y hay que Y no hay que desaprovecharlo. Mi abuela, carpe diem, ¿no? Carpe diem, mi abuela decía, el tiempo perdido, los ángeles lo lloran. Escucharlo hablar me hace recordar tanto a mi tío. Mi tío fue profesor de sociología en la Escuela de Economía de la Universidad Central, Joston Ferrigni, porque además él hablaba también con una pasión como lo estoy viendo hablar a usted y la verdad me conmueve mucho escucharlo. Y escucharlo me genera la siguiente inquietud. Desde la academia, desde la universidad, desde un salón de clase, ¿cómo puede promoverse el interés por la lectura? ¿Cómo puede promoverse que un joven que tiene hoy 17, 18 años agarre con interés y curiosidad 100 años de soledad para sumergirse en ese universo mágico que creó Gabriel García Márquez? Primero, iniciarlo justamente a ese mundo mágico que es el mundo de la literatura. Y segundo, alimentando su curiosidad con muchos, digamos, elementos que tenemos los profesores para despertarla y para que el estudiante pueda interesarse. Volviendo a García Márquez, hay una frase que a mí me fascina y que me parece fundamental o contiene, digamos, todo el sentido de la obra. En un momento dado él señala, era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivén entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelación, hasta el extremo desde que ya nadie podía saber a ciencia cierta dónde estaban los límites de la realidad. Y la vida misma es así, es justamente asombrarse. Entonces, el docente tiene que sembrar esa semilla que es el asombro y que despierta la curiosidad del estudiante para entonces involucrarse con una obra o con varias obras o con ese contacto tan personal con un libro y poder entonces crear su propia relación íntima con el texto e imaginar un mundo absolutamente propio, pero que está contenido en la novela. Y ahí está la magia. No podemos perder justamente ese don que hemos tenido los seres humanos, que es la capacidad de crear, que viene del griego poiesis, que significa creación. Cada día es una creación. Ningún día se parece al otro o al anterior. Es decir, cada día inventamos y creamos nuestra realidad. Por consiguiente, el ser humano es capaz de liberarse de esa camisa de fuerza que son las redes sociales y crear su propia existencia en función de su propio deseo y de su propio mundo imaginario. Yo lo escucho hablar y recuerdo uno de los primeros libros que yo pude comprar cuando entré a la universidad, que fue un diccionario de mitología griega. Un diccionario de mitología griega de 2 tomos. Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello. Y me pregunto, si un joven hoy día supiera la cantidad de información que hay en un diccionario de mitología griega, o supiera cómo pudiera sumergirse en el universo que crea la historia de un mito, a lo mejor pues enfocara mejor el uso de su tiempo. Lo que pasa es que uno a los 15 años no tiene conciencia como la puede tener uno a los 50 años o a su edad de que el tiempo es
uno de los bienes más preciados que tenemos los seres humanos y que no es renovable y que se va y se fue y no vuelve más. El mundo griego de la antigüedad griega contiene todos los aspectos del imaginario humano. El viaje de Odiseo, de regreso de 20 años luego de la guerra en Troya, representa el viaje del ser humano a través de todas las pruebas por las cuales tiene que pasar para poder alcanzar, digamos, lo que va a ser en el fondo un ser humano con conciencia de sí mismo. Es decir, es una prueba. Las tragedias griegas contienen también todo el drama humano. Escucharlo hablar de eso y sabiendo que usted es especialista en el tema griego, me atrevo a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuántos arquetipos, si es que es posible identificar, se aprecian en 100 años de soledad? ¿Cuántos? Bueno, O qué arquetipos, o sea, qué arquetipos se pueden identificar? bueno, primero todos los personajes que les cité, ¿no? Ajá. Por ejemplo, Todos los arcadios, todas las Tolarca, amarantas. Amaranta, la abuela que vive 100 años, vive Ajá. desde el comienzo hasta el final y observa, Úrsula y Guarán. Pero está Melquíades, que es un personaje mítico por excelencia, que escribe 100 años antes la historia de Macondo. Y en sánscrito, que es un lenguaje secreto, por consiguiente, todo lo que tiene que ver con el mundo de la imaginación hay que descifrarlo para poder integrarlo y comprender realmente la esencia misma del ser humano, que es su propia imaginación, su propio mundo imaginario, que conforma su realidad interna y externa, su relación consigo mismo, con su mundo onírico, con su mundo de los sueños, con su mundo de la vigilia y con la realidad de los demás. Eso nunca se puede perder de vista. Lo mejor es usar lo menos posible las redes sociales. Estamos conversando hoy, aunque nos están viendo a través de las redes sociales, hay que decir, y estoy segura de que usted tiene su cuenta en Instagram y después lo voy a invitar a que esta entrevista quede también alojada en su cuenta Instagram. Yo quiero invitarlo, profesor, a que vea lo bueno de las redes sociales. Lo bueno de las redes sociales es que nos permite estar en este live de Instagram, que hay personas que fueron alumnas o alumnos suyos y están conectados en este espacio, que este programa sale a través de las redes sociales. Y bueno, coincido con usted en la necesidad de que cada asunto tenga el debido espacio que tiene. Sí, Y sin duda alguna que los libros en la era digital merecen mucho más espacio sí, que el que están teniendo. sí, sí, sí. No se puede perder lo humano. Lo humano es esencial, la relación entre los seres humanos es lo más importante. Padre con su hijo, madre con su hijo, con sus hijas, los abuelos que tienen una presencia sumamente importante para el inconsciente personal e inconsciente colectivo de la familia. Esos aspectos no se pueden perder. Es decir, esta conversación, mi relación con mi esposa, con los hijos, con los nietos. La Sí, suya con sus alumnos. las mías con mis alumnos que, bueno, que todavía me recuerdan y que, bueno, año 2008, hace tiempo. En estos minutos finales de conversación, profesor, usted quería entrar en detalle en algo que es fundamental también al realismo mágico y es ese límite entre la realidad y la ficción. Exacto. Con Cien años de soledad estamos en presencia de un tiempo narrativo que es tratado con toda libertad, en la que materia, espacio, memoria, olvido, existencia y fantasía se entremezclan entre sí.
El tiempo es un tiempo mágico, acronológico, anacrónico y sin embargo continuo narrativamente. Es una novela urobórica con un tiempo que confunde episodios y hace posible el encuentro entre seres que han vivido en distintas épocas cronológicas. Es el tiempo de la fábula por excelencia. Es el tiempo en el que, sin temor a equivocarnos, vivimos los latinoamericanos, ya que vivimos más de mitos, leyendas, historias, cuentos, fábulas y utopías que de la propia realidad de la que logramos huir para seguir soñando realidades y mundos imperecederos, como lo son los delirios de la literatura de un Macondo que vive fuera del tiempo, en un espacio imaginario con el que todos nosotros nos reconocemos, porque es el propio reflejo de nuestro inconsciente colectivo, de nuestro imaginario latinoamericano, delirante y absurdo, sin embargo, tan veraz como los rayos del sol de una mañana de un día que, por arte de magia, dura 100 años. Profesor, ¿cuántas veces ha leído usted Cien años de soledad? Yo creo que 3, 4 o 5 veces. Y en cada una de esas veces, ¿cómo se sintió? Bueno, la primera vez desconcertado porque era joven, pero luego ya un poquito más maduro, no del todo todavía, un poquito más maduro, la volví a leer y empecé a descubrir otro aspecto. Pero posteriormente mis siguientes lecturas que tuve que hacer para un curso que dicté sobre literatura latinoamericana, para un diplomado en la UNIMED, me volví a meter en la novela y descubrí otras cosas. Siempre, cada vez que uno lee un libro, uno va descubriendo nuevos aspectos. Entonces, eso es lo importante de la lectura. No solamente leer una novela una vez, sino leerla años después, una segunda vez o una tercera vez. Y así uno va descubriendo aspectos de la novela, pero aspectos de uno mismo también. ¿Cuáles descubrió de usted mismo en la última lectura que hizo? Bueno, la, bueno, la relación la relación entre las palabras, digamos, la lógica, el mundo real y el mundo imaginario del mundo onírico, de los sueños que uno tiene en las noches, que es un mundo absolutamente fantástico, sin tiempo, sin espacio, y que conforma nuestra realidad profunda de lo que es nuestra alma. Profesor, para finalizar esta entrevista, quiero decirle que después de escucharlo, esta noche voy a llegar a mi casa a comenzar a leer de nuevo Cien años de soledad. Ha sido gratísimo conversar con usted. De verdad le agradezco mucho su tiempo, a su esposa también que lo ha acompañado y ha estado aquí con nosotros la mañana de hoy en Con el Oído en la Letra. Y bueno, no me queda más que despedirlo, invitarlo a que se suscriba a mi canal YouTube y a que nos siga en la cuenta de Instagram Con el Oído en la Letra para que conozca que también las redes sociales son ventana para contenidos de valor como este que estamos produciendo para los libros y para la literatura. Bueno, Muchísimas gracias, profesor, de verdad que le agradezco. Black Sheep Gallery presenta. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.